Una vez más en el programa Sabor Timbero, les saluda Abdel desde Managua, Nicaragua. En esta ocasión vamos a presentar la entrevista que le hicimos a Rafael Valdivia de Cuba, quien es un coleccionista de vinilo, además cantante del conjunto Chapotín y sus estrellas. Desde hace más de 20 años, Rafael se dedica por esta pasión de coleccionar vinilos de música cubana, entre otros. Ha visitado Colombia un par de veces donde ha compartido con otros melómanos sobre esta pasión de coleccionar vinilos. También participa en el encuentro de melómanos en Cuba. En esta entrevista, Rafael nos va a contar cómo fue que inició esta pasión por los vinilos, también cómo está su perspectiva de la música cubana, entre otros temas. A continuación, escuchemos la entrevista que le hicimos a Rafael Valdivia, melómano coleccionista de vinilos. Bueno, con respecto a mi perfil profesional, mi oficio, lo que hago actualmente, o sea, yo soy coleccionista de vinilos de hace muchos años, hace aproximadamente unos 20 años. Soy ingeniero industrial de profesión, licenciado en estudios socioculturales, pero el coleccionismo es lo que me ha facilitado regresar a la música. Estudié música a nivel muy elemental, saxofón, digamos que me dio unos rudimentos pero muy básicos, los cuales no seguí. Y a través del coleccionismo me volví a vincular a la música. El coleccionismo de vinilos, porque provengo de una familia de coleccionistas, me facilitó la posibilidad de acercarme a una revista de música, ser parte de su consejo editorial, que es magazine.com, una revista digital cubana de música, que viene siendo actualmente no solo un repositorio de todo el registro periodístico del ecosistema musical cubano en los últimos 6 años, sino una manera de acercarse actualmente al panorama de la música en Cuba, no solo la música, perdón, propiamente cubana, sino, digamos, hasta géneros foráneos que se cultivan en la isla, o música cubana hecha en el extranjero, o la escena musical cubana hecha en cualquier otra ciudad del mundo. Soy parte de ese consejo editorial, tengo artículos escritos, tengo una columna de autor, no precisamente, perdón, una columna de autor, sino mi página de autor, que puede ser consultada. Los artículos que escribo sobre música cubana, mayormente sobre timba cubana, la música bailable que se ha desarrollado desde los años 70 hacia la actualidad. Ese, digamos, que es mi trabajo periodístico, lo que me facilitó el coleccionismo. El coleccionismo también me facilitó el acercamiento a una agrupación, a dos agrupaciones emblemáticas en la historia de la música cubana, que siguen en activo y han tenido una trayectoria ininterrumpida, que son el conjunto Chapotín y sus estrellas y el Sexteto Habanero. Siempre canté como aficionado, nunca lo pude hacer digamos, a un nivel profesional y permanente, y al tener contacto con los directores de esas agrupaciones, ellos descubrieron que tenía ciertas posibilidades, y hoy por hoy soy cantante de las dos agrupaciones. Y bueno, en el caso del conjunto Chapotín soy su representante y trabajo en la parte administrativa, organización, de producción de esa agrupación. Y ya en el ámbito propiamente del coleccionismo, me acerqué a la empresa de grabaciones y ediciones musicales, y a través de la persona de Jorge Rodríguez, que es un productor reconocido aquí en el país con múltiples premios en los certámenes de Cubadisco, que digamos que es el gran evento del disco en Cuba, un productor reconocido, multipremiado, muy conocedor de los archivos musicales. Ha sido premiado justamente por ese trabajo, por la obra de rescate y difusión del patrimonio musical cubano. Establecí contacto con él y fundamos una suerte de encuentro de coleccionistas en un momento en el que estaba muy depauperada la actividad.
esa actividad y ese hobby aquí, y lo sigue estando, pero lo caracterizamos de una manera muy particular, diferente a como se hace en otros países del área, vinculándolo con figuras musicales concretas, con familiares, con herederos, con agrupaciones musicales en concreto, con obras de investigaciones musicales y con trabajo de promoción y radiodifusión. Digamos que ese es nuestro plato fuerte. Tenemos pocos coleccionistas aquí en el país, pero tenemos los músicos, tenemos la memoria, tenemos los investigadores, y ese encuentro lo tenemos todos los meses y ya tiene 3 ediciones internacionales. Gracias a eso he podido establecer puentes con muchos coleccionistas de Colombia. He viajado personalmente a Colombia, estuve en la Feria de Cali hace poco haciendo promoción para la edición internacional que tenemos de ese encuentro ahora en junio de 2024. Este año ya lo instauramos todos los meses de junio. Y digamos que ese es el trabajo en síntesis que hago como coleccionista. O sea, soy una persona que está vinculada a la música, fundamentalmente a la música tradicional, a la música de archivo, y gracias al coleccionismo he logrado hacer un cambio de perfil profesional y estar de lleno en la música. Bueno, como te decía, cantante siempre fui aficionado. O sea, estudié música a nivel elemental, cantaba en la escuela, digamos, en el preuniversitario. Me vinculé con músicos en el preuniversitario porque debo decir que todo lo que hacíamos como aficionados en ese momento, nadie me diría que tendría la oportunidad de compartir con músicos que después serían músicos reconocidos en este país, guitarristas, ¿no? Como David Falla, que es un gran jazzista, ¿no? Muy instalado en su instrumento, en el bajo. Pero bueno, todo eso fue solo como aficionado, mucho que tenía que ver con la canción, la nueva trova, una parte del bolero. Y todo lo que siguió fue, digamos, como afición, ciertos vínculos con músicos que conocía, me gustaba mucho el son, cantando en alguna que otra fiesta, pero nada serio. Como te dije anteriormente, ya los vínculos que empecé a hacer a través de los discos, del coleccionismo, los eventos, el vínculo con Legren, me hizo acercarme a las agrupaciones, entablar cierta comunicación, cierta amistad con varios músicos del ámbito de la música tradicional, y un día casualmente, bueno, alguien me comentó al director de Chapotín que yo cantaba, y me hizo probarme y bueno, me oyó, eso se quedó ahí en su disco duro, y 4 años después, cuando se dio la coyuntura en el que se quedó sin 2 cantantes de un golpe, me llamó para ponerme a prueba y estuve un mes a prueba con otro Chapotín, y ya después decidió dejarme y aquí estoy en la actualidad en esa agrupación. Después que entré a Chapotín, el manager de Sexteto Habanero se interesó también en mí. Como ya tenía la carta de presentación de Chapotín, también trabajo colaborando como segundo vínculo en el Sexteto Habanero. Pero digamos que todo llegó después, gracias a los discos, y de una manera relativamente tardía. No fui cantante en mi juventud temprana y lo vine a ejercer a estas alturas. ¿Desde cuándo eres investigador musical y cómo empezó tu labor como coleccionista de vinilos? Debo decirte con todo rigor que investigador no me considero. O sea, yo no tengo publicaciones de investigación hechas. Lo que tengo es un trabajo más bien periodístico, más sin ANPM, como te comentaba. Tengo un trabajo de promoción, de organización de los eventos de coleccionistas que te comentaba, pero en todo rigor, si consideramos al investigador alguna persona que trabaja directamente con archivos de alguna forma los tengo porque los discos son documentos,
pero eso, como te decía, con todo rigor, debe organizarse y debe tener como resultado una publicación que esté orientada hacia la revelación de esos archivos en función de una idea, de un aporte novedoso, y eso debo decir que no lo tengo. Mi trabajo es más bien periodístico, reflexivo, analítico sobre la música popular cubana, pero no investigativo. Y, y mi labor como coleccionista, como te comentaba, desde hace unos 20 años. Yo provengo de una familia de coleccionismo. Mi abuelo fue un gran coleccionista cubano, falleció en el 2015, tuvo una larga vida y logró enseñarme muchos entresijos de la discografía. Fue una persona vinculada a la radio y una persona que conoció a grandes artistas en la década del 50. Conoció a Celia Cruz, conoció a Compay Segundo, entrevistó a tangueros famosos como Charlo, conoció a Libertad Lamarque. Fue un hombre de los medios, un hombre de la radio y bueno, muy conocedor de la música, y su hermano también coleccionista, aún vive. Y bueno, eso me llega por ahí, pero digamos que yo tenía sus gustos particulares, fue una base inicial desde el punto de vista informativo, pero después entonces yo me hice con mi propia discografía, intercambiando con mi tío, y empecé a comprar de una manera ya más sostenida, más hasta desenfrenada. Lo mantengo a la actualidad y tengo mi propia colección. Eso, digamos que a veintitantos años ya siendo adulto fue que me decidí a empezar a coleccionar cuando ya había terminado mis primeros estudios universitarios. ¿Aproximadamente cuánto conforma tu colección de vinilos? Sobre cuántos vinilos conforma mi colección, me cuesta mucho trabajo responder esa pregunta. El coleccionismo de vinilo es un hobby que, digamos, presupone unas ciertas condiciones mínimas de recursos, espacios, de vivienda, y aunque actualmente, en el último año, lo he conseguido, no tengo todo el espacio suficiente para todos los discos que tengo, ¿no? Tengo una colección bastante grande, de unos cuantos miles, no te puedo decir ahora si son 8.000 o 15.000, porque hay mucha música extranjera, o sea, la mayoría es cubana, pero hay mucha música extranjera, hay música en diferentes formatos, incluso materiales algunos repetidos, y eso hace difícil una contabilización cuando lo tienes en lugares dispersos. Yo lo tengo como en 3 o 4 casas, entre familiares y amigos. Lo que más me mueve desde el punto de vista afectivo lo tengo conmigo en mi residencia, pero hay otras cosas que las tengo en casa de mis padres, en casa del mismo tío mío, y otros en casa de amigos. Sé que son unos cuantos miles, pero la cifra exacta me es imposible darla. Es una pregunta que siempre me hacen y no puedo ni siquiera llegar a una cifra tentativa, porque además la colección va creciendo constantemente en la medida que voy comprando. Menciona 3 vinilos favoritos. Sobre la pregunta de los 3 vinilos favoritos, bueno, es una pregunta bastante difícil porque uno tiene conexiones con muchos vinilos que disfruta, le mueven mucha sensibilidad por diferentes razones. Yo soy un sonero por naturaleza, o sea, soy un cantante de una agrupación eminentemente son muy conceptual y muy tradicional. Eh, Trato de expresarlo hasta donde puedo, lo mejor que puedo a través del canto. Y también en mis preferencias musicales soy sonero en toda regla, por encima de cualquier otra preferencia. Y por eso, si tuviera que decirte 3 vinilos, no te dijera necesariamente los más raros. Tengo rarezas musicales en 45 revoluciones, en 78. Sobre todo, defiendo mucho el formato de 78 a pesar del ruido. Pero una cosa es la aprehensión que le puedas tener al soporte por la rareza, por la exclusividad que uno pueda sentir que tiene, y otra cosa es la música que está contenida dentro. Digamos que son
dos vínculos completamente diferentes. Si yo me separo del soporte y te digo que prefiero algún vinilo por encima de otros, te diría tres formas de sones, tres formas históricas de sones que son las que trataría yo de conservar si tuviera que quedarme con tres vinilos y obviaría lo que representa como rareza el soporte como tal. Te dijera, por ejemplo, que cualquiera de los discos de 78, de las primeras grabaciones del trío Matamoros, que era uno de los preferidos de mi abuelo, siempre me hablaba de lo que representó el trío Matamoros desde el punto de vista de popularidad, de innovación y de preferencia y de una gran popularidad a finales de esos años 20. Tengo discos de 78 que se ven de una manera impecable, que bien reproducidos. Pueden sacar ahí toda una serie de, de sonidos muy auténticos ya desde un punto de vista de audiofilia. Y esa forma de son siempre me llama la atención porque digamos como un regreso a los orígenes, ¿no? Y sobre todo como entró el son en La Habana. Te diría con un disco de 78 de Arsenio Rodríguez, que es el padre fundador de la música que defiendo con Chapotín y sus estrellas, y es otra forma muy acabada ya, muy auténticamente habanera, y cualquier otro vinilo de los Bam Bam, que es otra forma del son, no solo muy auténtica, sino renovadora en su momento, muy única esa agrupación, que no solo fue extremadamente popular y lo sigue siendo, sino que es una prueba de que un género que aparentemente tiene unos códigos que en muchas ocasiones parecen agotarse, tiene la capacidad de renovarse siempre y cuando pueda tener esa capacidad de interactuar con otros géneros y seguir poniendo a bailar a la gente. Eso serían mis tres vinilos. Estuviste por Colombia, contanos sobre esa experiencia. Bueno, sobre el viaje a Colombia, fue muy elocuente para mí, me impactó bastante. Estuve en tres ciudades, estuve en Cali, en Pereira y en Bogotá, y bueno, son tres ciudades diferentes, tres climas, tres idiosincrasias eh, distintas, no tanto como para pensar de que son eh, tres representaciones muy diferentes en cada país, pero sí hay unos contrastes fuertes. Muy llamativa la experiencia de Cali, sobre todo porque fui en los tiempos de la feria y ahí se vive de una manera frenética la música, hay un hambre musical muy grande. Hay un contraste muy notorio entre la cantidad de información musical que tienen, la avidez por escuchar música en vivo, la cantidad de discos que históricamente han manejado los coleccionistas, e incluso los que no son coleccionistas, todo lo que representa el mundo de la salsa allí, y eso contrasta con la dificultad que tienen en este momento, que es un fenómeno internacional, no solo de allí, de la ciudad de Cali, ¿no? Aquí nosotros nos pasa un poco menos, pero nos sucede también la dificultad que tienen para consumir la música en vivo. O sea, hay una diferencia muy grande entre toda la información que tienen, toda la formación musical que tienen, y la necesidad no cubierta, la demanda de música en vivo. Quizás por eso es que hacen tanta catarsis colectiva a la hora de disfrutar de los eventos masivos como la Feria de Cali. No puedo estar en el Petronio, el Festival Petronio, pero dicen que es algo
similar. Aquí nosotros no tenemos ese tipo de experiencia, digamos, tan masiva. El Festival de la Salsa es una buena experiencia, pero no se hace tan alocado ni tan masivo como en la feria. Hay una devoción muy grande por la música cubana, un respeto muy grande por las grandes agrupaciones, por los repertorios. Me llamó la atención de que la música que más escuché en la calle, o sea, el intérprete que más escuché en la calle, no solo cubano, sino en la música que más se me repitió, el intérprete que más se me repitió fue Celina González. Algo muy llamativo, porque eso ya no sucede en Cuba. Nosotros vamos por otros caminos a la música cubana. Y el tema que más escuché fue A caballo vamos para el monte, que es algo muy, muy elocuente. Es un país que tiene una capacidad de absorber música de todo el hemisferio, sobre todo de América Latina, porque nosotros se ve mucho la música cubana. En Pereira, en Bogotá, se sigue consumiendo música mexicana, su propia música con su propio folclore, que es inmenso. Un país con una tradición musical muy grande. Y bueno, tango argentino, por ejemplo, se consume, se baila, se demanda. Colombia es un país muy interesante en ese sentido. En Cuba todavía venden vinilos. En Cuba se venden vinilos de segunda mano, ya no se fabrican, no se prensan. Se dejó de hacer en 1996. La muerte lógica del soporte, no podía competir con el CD, la dificultad de importar materia prima para seguir haciéndolo, y eso no se ha vuelto a recuperar. Lo que se vende de segunda mano a través de las redes de anticuarios, de eh, compradores y revendedores, pero al final se han ido agotando las colecciones, han ido desapareciendo las colecciones, sobre todo porque hay una demanda internacional de la música cubana muy grande, condicionada por el efecto del Buenavista Social Club, la música cubana a nivel internacional, una presión compradora de grandes colecciones y de personas con muchos recursos que manejan listados específicos de la música cubana con precios y la incapacidad de los coleccionistas, los herederos o las personas que se puedan acercar a ese hobby de poder competir con coleccionistas extranjeros que pueden empujar por los precios en unos términos en que los coleccionistas de aquí del país no podemos competir. Se venden vinilos, pero cada vez quedan menos. Solamente los ejemplares, digamos, de mayores tiradas que siguen apareciendo en algunas casas, pero ya digamos que se ha agotado. Esto del negocio de segunda mano, los vinilos, empezó a tener cierta escala sobre el año 2005 o 2006, ya son más de 15 años con muchísima gente cazando vinilo, buscando vinilo, porque se ha convertido en una fuente de ingresos para muchos anticuarios y coleccionistas. Algo que yo en lo personal no critico, porque eso es algo que existe en cualquier otro lugar, pero el desbalance con respecto a los coleccionistas aquí es mucho más marcado y está en función de una demanda internacional de los ejemplares y en función de un mercado internacional que los demanda. Eso hasta cierto punto, o sea, no es negativo del todo, porque expresa un interés en la música cubana, pero para el acto de coleccionar sí trae consecuencias negativas, porque no hay colecciones en el país, no hay ejemplares, no hay un patrimonio físico que nos permita preservarlo, ni difundirlo, ni estudiarlo, ¿no? ¿Cómo se encuentra la música bailable en Cuba desde tu perspectiva? Bueno, si hablamos del estado de la música cubana, es una pregunta de entrada un poco difícil, porque hasta hace unos años había cierto consenso con respecto a qué es y qué no es música cubana, ¿no? Digamos que había toda una serie de géneros, movimientos musicales,
una forma de hacer la música que se sabía que era cubana y dónde estaban los límites. Por supuesto que siempre se ha fusionado las cosas, de hecho la música cubana es producto de una fusión, pero lo cubano establecido, lo nuestro, se ha fusionado con otros elementos foráneos de rock, pero digamos que esa no es la más favorecida por la popularidad ni por el público, ¿no? Entonces, a hablar de qué cosa es música cubana hoy por hoy, puede entenderse de disímiles maneras. Yo entendería que tu pregunta va sobre el estado de lo que tradicionalmente se ha considerado música cubana. Digamos, el son tradicional, la rumba, todo el universo de la timba, el bolero, y la canción, ¿no? Sea por la vía de la nueva trova, el feeling o el mismo bolero. El estado actual, digamos que desde un punto de vista de consumo, de popularidad y de difusión, no es bueno. Eh, una música que depende cómo uno lo vea. Para uno ya agotó cierto ciclo ya y hay otras presiones en los gustos condicionadas por una masificación, una estandarización y una presión de géneros foráneos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la música urbana. Para otras personas no ha cubierto su ciclo y no ha podido regenerarse producto de otros factores institucionales, de crisis, problemas que hay a la hora de difundirlo por el propio desconocimiento y la desprofesionalización de las personas que trabajan en, en los medios. Yo te diría que todo depende del ángulo en que tú lo mires, ¿no? Si hablamos de la música cubana bailable, por ejemplo, ya no hay que aceptar de que no pasó su mejor momento, su momento de más popularidad, el momento en que estaba vinculado a unos ingresos sostenidos que le permitían reproducirse de una manera más acelerada y más eficaz. Pero no está mal del todo porque hay agrupaciones que siguen teniendo una popularidad grande. Por supuesto, la música urbana, el reggaetón, lo que en Cuba llamamos reparto, convoca mucho más, sigue convocando mucho más, se consume mucho más. Pero si vas por las calles de La Habana todavía sigues escuchando timba, sigues escuchando algún que otro son tradicional, la rumba sí tiene una fuerza permanente, tiene un público muy coherente. Al menos en La Habana, te hablo por La Habana, me cuesta trabajo hablarte por el resto del país. El resto del país está más deprimida la situación al respecto. Pero, como te decía, no se puede juzgar todo por los gustos de la juventud, por lo que más view tiene en las redes sociales, porque hay todo otras formas de consumo mucho más pasivas que no deja trazas, como las personas que oyen radio, que pertenecen a otro grupo etario, a otros rangos de edades. Yo creo que en Cuba hay una variedad que expresa también el tipo de población que somos, ¿no? Somos una población envejecida también, somos una población que en función de las edades tenemos gustos musicales diversos. Hay un sector de la adolescencia y la juventud que tienen ahora un gran acceso a la información a través del manejo de la tecnología y las redes, que descubre, puede de momento descubrir que la música favorita es la que se hacía hace 20 años, 30 años, y conectan con agrupaciones que era impensable que cuando yo tuviera esa edad, por ejemplo, los años 90, podría a lo mejor preferir a un grupo que había sido popular 20 años antes, en la década del 70. Eso, sin embargo, sigue transcurriendo. Ahora hay mucho más variedad, el acceso a la tecnología lo hace todo diferente, se sigue oyendo música en los barrios, y entonces responder a la pregunta es complejo, porque uno no puede tampoco dejarse llevar por el propio prejuicio de uno, por el fatalismo, o por el pesimismo, y para eso habría que tener un poco más de pruebas documentales y salirse del ámbito perceptivo. Comentarnos sobre el evento Encuentro de Coleccionistas y Melómanos en Cuba.
El encuentro de coleccionistas y melómanos que hacemos aquí, como te comentaba, un encuentro mensual, lo fundamos en el año 2015. Eh, lo hacemos por lo general todos los meses. Si no hay dificultades, mantenemos todos los meses. Desde hace muchos años lo hacemos el último lunes de cada mes en el Salón Gelengue, patio de Areito de Legrén, que está ubicado en Centro Habana. Así hicimos hasta el año 2019 y a finales del 19, por una iniciativa del entonces director de Legrén, Mario Escalona, se procedió a internacionalizar el encuentro, y en mayo del 2020, en plena pandemia, hicimos una edición online. O sea, ese encuentro internacional viene siendo como una extensión, como un salto de los encuentros que fundamos Jorge y Rigoberto Ferrero, otro amigo coleccionista que debo recordar también que es fundador de ese encuentro, gran coleccionista de Cuba, de los pocos que quedamos. Una colección impresionante, Rigoberto. Bueno, ese encuentro lo fundamos en 2015, en 2020 hicimos esa edición online, en 2022 hicimos la segunda edición, que sería la primera presencial. Eh, rectifico las fechas. En el 2021, en plena pandemia, en mayo, fue la primera edición online. En el 2023 fue la segunda edición, que fue la primera presencial, dedicada a Colombia, donde vinieron muchos coleccionistas colombianos. Hubo presencia del director de la Fonoteca Nacional de México, y otras instituciones. Esta sería la tercera, ya hay mucho más intención. También hicimos un trabajo de promoción, Jorge y yo, en la feria de Cali, en el encuentro de coleccionistas y melómanos de la feria de Cali, y con todos los contactos que hicimos allí, ya nos manifestaron mucho más intención, y tenemos más interesados que en la edición pasada. Entonces, bueno, es un encuentro que está creciendo, está tratando de expandirse, de generar ahí una plataforma, nunca como en Cali, pero digamos que tenemos características propias que lo pueden hacer distintivo. Esa fue la entrevista que le hicimos a Rafael Valdivia, coleccionista, melómano, cantante del conjunto Chapotín. Como él mencionó, tiene miles de discos de vinilo de música cubana y de otros países, de otros géneros. Así que yo le agradezco a Rafael por esta amplia entrevista. Conocimos mucho sobre él, conocimos mucho sobre su trabajo que ha hecho a lo largo de estos años, y cada día va aumentando, como él mencionó, su colección de vinilo. Tiene un dato exacto, pero va aumentando, va comprando, va aumentando, va comprando su colección de vinilo. Así que bueno, le mando un saludo a Rafael hasta Cuba. A él le deseo muchas bendiciones, mucha salud, mucha prosperidad, que todo le salga bien, tanto en el plano personal como en el plano profesional. Tengo entendido que todavía va a visitar Hugo en Colombia, y publicó recientemente, voy a buscar aquí, es Facebook, momento, actividades relacionadas con el vinilo. Él tiene una actividad en Estudio 50, Pasión por el vinilo, somos adictos, lo publicó en Facebook el sábado. Así que en la colección de Gladys Palmera, ¿no? Bueno, está siempre promocionando la música cubana. Estuvo en Cali, Casa Latina. eh, la verdad que tiene bastante Colombia, así que bueno, mucho éxito a Rafael en su gira, como siempre promocionando la música cubana. Estos espacios que, como mencionó Rafael, son importantes porque se promociona, se comenta, se hacen tertulias, conversatorios, encuentros para hablar de la música cubana, que la música cubana es
muy amplio, ¿no? Demasiado disco, demasiada música, muchas orquestas. Entonces, es una buena oportunidad aprovechar estos espacios y Rafael lo hace para difundir la música. Así que éxitos, Rafael, en lo que queda de este 2024. Siempre muchas felicidades por hacer este trabajo de difusión y también de colección de música. Un gran tesoro lo que vos tenés en Cuba, esa cantidad, miles de discos de acetato de vinilo, que son un gran tesoro. Como dice uno de los discos, el gran tesoro de la música. Bueno, yo pues nuevamente agradezco a todas las personas que nos miran en nuestro programa Sabor Timbero todos los fines de semana. Vamos a continuar en nuestro ciclo de entrevistas, siempre hablando de música cubana, hablando de timba, hablando de género salsa. Así que pendiente de las entrevistas que se vienen. Siempre todos los días les digo, todos los fines de semana les digo, que tengan una excelente semana, que todo les salga bien, que sigan bailando, que sigan escuchando música y que tengan mucho éxito, ¿verdad? Ya estamos, el tiempo va volando, ya segunda quincena de mayo comenzando ya, así que 5 meses de este 2024 pasa volando. Se acerca el 30 de mayo aquí en Nicaragua, que es el Día de las Madres, así que celebrar con nuestras madres en Cuba fue sábado, pasado, antepasado, ¿verdad? Que se celebró en Cuba y en otros países el Día de las Madres. Así que bueno, amigos, suscriptores, coleccionistas, bailadores, esto es todo lo que tenemos el día de hoy. Nuestro programa nos vamos a seguir viendo en otra edición de su programa Sabor Tambor. Muchas bendiciones y saludos. Hasta pronto.